Bienvenidos a Maestros del Negocio en alianza con Hora 13 Noticias. Hoy tenemos como invitado a Fabio Andrés Montoya, director de Interactuar, quien nos revelará los secretos de éxito para las microempresas. Vivi, gracias. Y aquí estamos precisamente con Fabio Andrés Montoya. Él es el director ejecutivo de Interactuar, donde vamos a hablar precisamente de maestros del negocio. Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Hola Hernán, hola Vivi, muchas gracias por esta invitación a este podcast de Maestro del Negocio. Un saludo para toda la audiencia y de verdad qué bacano que existan estos espacios para hablar de negocios, de la importancia de la empresa para el desarrollo de Colombia. Vamos a contextualizar precisamente a nuestra audiencia. Vamos a hablar de quién es Fabio Andrés Montoya, esos estudios, ese recorrido y esa experiencia, ¿de dónde viene? Hernán, pues soy pereirano, llegué aquí jovencito de 17 años, estudié administración de negocios en Neafit. Muy joven empecé a trabajar en la bolsa, luego me fui para Orbitel, fui de los primeros empleados que tuvo Orbitel. De ahí me fui como a los 3 años, hice una maestría en Inglaterra en políticas de telecomunicaciones y regulación. Volví, seguí trabajando, me hice otra especialización en economía con la Universidad de los Andes y de AFIT. También me gané una beca Fulbright y estuve estudiando en Seattle un tiempo. Entonces, en resumen, soy un soñador y soy un aprendiz de la vida. ¿Y cómo llegaste y en qué momento llegaste a Interactuar? Que ahorita vamos a profundizar qué es Interactuar, pero ¿cómo llegaste? Pues mira, Hernán, yo había ya cumplido ese ciclo en Orbitel, UNE, se había fusionado Tigo con UNE y sentí que había cumplido un ciclo profesional. Y dije, me quiero dar una oportunidad de ser emprendedor, entonces me retiré y empecé como a buscar opciones, entre esas un tema de fintech, entre eso ayudarle a mi esposa con su emprendimiento de alimentos saludables. Y un día me llaman a decirme que en Interactuar hay un cambio, que si quiero participar en el proceso, yo como que no queriendo la cosa, y empecé a estudiar qué era Interactuar y veo la potencia de misión, de propósito, quería interactuar y yo dije, esto es lo mío. Y participé en el proceso de selección y me lo gané, aquí estoy feliz. Tenés un propósito muy claro y es en empoderar a los empresarios a través de la tecnología y el emprendimiento. ¿En qué consiste ese propósito? Esos empresarios, a través de la tecnología y a través del emprendimiento, ¿cómo empoderarlos? Hernán, pues lo primero es que yo mucho tiempo me he preguntado como cuál es el propósito de mi vida, yo para qué soy bueno, a qué vine a este planeta, que yo creo que es una pregunta que nos hacemos casi que muchos de los habitantes de este planeta, ¿cierto? Y yo no tuve un llamado como lo pudo haber tenido Shakira o Juan Pablo Montoya, que lo tienen como tan claro y tan poderoso, pero la vida a uno también lo va llevando y si uno observa a qué lo va llevando la vida, a qué le va mostrando en las oportunidades laborales, en el estudio, en los amigos que conocen, en los viajes que hacen, todo eso, yo fui entendiendo que mi propósito estaba en el empoderamiento. Yo estuve al frente de Medellín Digital, en el diseño, conceptualización y montaje de Medellín Digital, tecnología, comunidades. Estuve al frente de Ruta N, todo el diseño y el montaje de Ruta N, entonces innovación, emprendimiento, economía del conocimiento. Y después llego a Interactuar, entonces ya como que la vida me dijo muy claro, tu propósito está por aquí, lo que vienes haciendo y lo que estás haciendo hoy, y es empoderar a la gente a través de un negocio. ¿Y cómo se logra? Pues Interactuar lo habla pues clarito, y es cómo hacemos para que más personas a través de una empresa, de un negocio, salgan adelante, puedan vivir bien, puedan acceder a la clase media, se realicen como seres humanos y como profesionales, por más microempresa que sea. Es un caldo de cultivo, es un espacio, una empresa es un espacio riquísimo, un espacio muy importante para que como seres humanos nos realicemos. Y la vida me ha dado la oportunidad pues, de realizarlo, ser un facilitador para que muchas otras personas lo hagan. Entonces yo me siento pues, muy feliz de que mi trabajo sea mi propósito y que pueda estar impactando a muchas personas. Y desde el corazón y desde la emoción que sentís, cuando ves a esas empresas triunfar y salir adelante. Pues como cuando uno se enamora por primera vez, ¿cierto? Cuando uno siente como unas maripositas, sí, como sí, que rico, pues eso es lo que se siente desde el corazón, ¿cierto? Que muchas veces llegó una pandemia, uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es este despelote? Nos vamos a quebrar, pero vos te levantás contento y sabes que hay algo más grande que un problema para hacer
y todos los retos que se vienen, todas las situaciones complejas que se vienen, pues los afrontás, los vivís, aprendés, creces. Entonces se siente que una emoción muy grande como esos amores furtivos o a primera vez o por primera vez. Gracias por continuar con Maestros del Negocio. Y yo le tengo una pregunta a Fabio. Se habla mucho de la digitalización de las empresas. ¿Cómo va este tema en Latinoamérica? De cara a los empresarios, nosotros en Interactuar empezamos a hacer, cuando empezó la pandemia, unos pulsos para saber cómo estaba la temperatura de la microempresa. Entonces hacíamos unas encuestas cada 3 meses donde preguntábamos, ¿está activo, no está activo, está vendiendo, no está vendiendo, qué dificultades tiene, cómo está de liquidez, cómo está de elementos digitales en su negocio? En fin, hicimos un cuestionario que nos permitió estar monitoreando la salud de la microempresa. Y nosotros veíamos cómo al inicio de la pandemia, alrededor del 30% de los empresarios que nosotros acompañábamos y que nos respondían, pues los más o menos 1000 personas que nos respondían, habían accedido, tenían herramientas digitales. La última que hicimos, que fue a finales del año pasado, nos daban que el 60-65% estaba utilizando herramientas digitales para su negocio, que estaba utilizando Instagram para vender o Facebook o que estaba automatizando algún tipo de proceso. Entonces, en la microempresa, que normalmente son un poco más rezagados, vimos un aceleramiento muy importante en la adopción de herramientas digitales para ser más productivos o vender más o comunicarse con nuevos clientes, darse a conocer, entre otras. Interactuar. A nosotros nos tiró como al 2040, te diría, Hernán, porque nosotros veníamos en un proceso de transformación digital, pero la pandemia nos paró y nos dijo, usted tiene que cambiar ya y muy rápido. Afortunadamente ya habíamos hecho como unos primeros pasos. Para ponerte algunos ejemplos, nosotros cuando estábamos antes de pandemia, para un microcrédito que es parte de nuestra actividad, teníamos que firmar 15 papeles. El cliente firmaba 15 papeles, pues llegaba uno y se sentaba y hacía unos 15 papeles para que les desembolsaran el crédito. Hoy nuestro crédito no tiene ni un solo papel. 0 papel nuestro crédito, o sea, completamente digitalizado, ni siquiera un pagaré, el pagaré también está desmaterializado. Lo segundo es que nos demorábamos alrededor de 5 o 6 días en el proceso de la aprobación del crédito. Hoy nos estamos demorando menos de un día. Hay créditos que lo estamos resolviendo en cuestión de horas, en tiempo máquina. 3, muchos temas de educación que nosotros hacemos, el método base aceleración, que es un programa muy presencial, que decíamos, no, eso nunca se va a poder hacer digital. Ese programa lo logramos en medio de la pandemia, volverlo digital, completamente virtual, y hoy lo hacemos en un proceso mezclado, dado que pues, hay mucha gente que todavía necesitamos la presencialidad para hacer redes, para conocernos, para ver cómo está la otra persona. Entonces, en distintos aspectos, en todos los aspectos, Interactuar tuvo un progreso impresionante en la transformación digital. Fabio, ¿cuál es la importancia de las microempresas para un país? Hernán, el desarrollo económico y social de un país pasa definitivamente por la microempresa. ¿Por qué? Según el DANE son 5.6 millones de microempresas las que tenemos en Colombia, donde se está empleando alrededor del 80% de la fuerza laboral entre formal e informal. El 91% de las empresas en Colombia son menores de 3 empleados. Pues algunas de esas podrán ser empresas más grandes, pero la gran mayoría van a ser lo que entendemos hoy como microempresas. Y gran parte de la informalidad laboral y la informalidad fiscal está hoy en la microempresa. Entonces, si nosotros salimos de ese discurso que es que la informalidad, y trabajamos para que las microempresas se fortalezcan, sean más productivas, tengan herramientas gerenciales, puedan acceder a nuevos mercados, vamos a crear una masa gigante microempresarial de negocios para que el país pueda tener un PIB más grande, para que podamos generar más riqueza, para que más gente pueda tener empleo de calidad. Pero eso no se soluciona desde un Capitolio, eso no se soluciona desde un piso 20 en Bogotá, ni desde la milla de oro en Medellín. Eso se soluciona con soluciones sencillas, concretas, rápidas, en el territorio con el microempresario. Entonces, si este nuevo gobierno que pronto entrará, entiende que la microempresa es un fenómeno social, económico e incluso político, podríamos de verdad poder construir una nueva historia económica para Colombia de la mano de millones de personas. Esto es lo que más le pega a la economía de un país
y a las economías, especialmente a la gente más necesitada. ¿Sabes de pronto la cifra, el porcentaje de microempresas en un país como Colombia? Es alrededor del 90-95%. Mucho. Sí, no, no según es el 91%. Sí, es mucho. Es una cantidad, es que Colombia es un país de microempresarios, pero eso es lo que no hemos entendido de la política pública, porque si uno se pone a ver la política pública en Colombia, está principalmente construida en torno a la gran empresa y a la mediana empresa, pero la microempresa y parte de la pequeña empresa le ha faltado más política pública, que entienda las particularidades. Un ejemplo que ponemos muy a menudo, no es lo mismo que una gran empresa de alimentos, por decir Colombina, pague 5 millones de pesos por un INVIMA, a que una microempresa que hace chorizos pague los mismos 5 millones y los mismos requerimientos técnicos que requiere para poder sacar el INVIMA. Entonces, sí se necesita una aproximación distinta desde la política pública, desde la normatividad, desde la formalización, desde absolutamente todo, para que podamos impulsar a la microempresa que salga adelante. Bueno, y precisamente hablando de esa cifra del 91% de las microempresas, en un país como Colombia, hay una empresa como Interactuar que los acompaña. ¿Qué es Interactuar? Interactuar fue la apuesta de unos hombres visionarios, hombres y mujeres visionarios por allá en 1983, empresarios todos ellos industriales. Digamos, ahí de los más sonados está la familia Urrea, los hermanos Urrea, que fueron los fundadores de Leonisa, la familia de Oscar Hoyos con Isa Ramonache, TCC, varias familias se juntaron y dijeron, queremos hacer algo por la sociedad. Medellín en esa época estaba en una crisis social y económica muy fuerte y dijeron, ayudemos a esta sociedad enseñando lo que más sabemos hacer, enseñémosles a hacer negocios. Y en esa época también venía un movimiento de las microfinanzas que arrancó en Bangladesh y dijeron, empecemos esta organización sin fines de lucro para que ayudemos a la gente a que haga negocios. Y primero fue muy en torno al microcrédito y después entendimos que la plata sola no era suficiente, que a la gente, al empresario, debíamos acompañarlo con más y de ahí se empezó a desarrollar todo un programa de acompañamiento empresarial muy poderoso que tenemos en Interactuar, que va desde tips y herramientas muy básicas hasta talleres, asesorías 1 a 1 y programas mucho más poderosos como el método base aceleración, el MBA, donde vemos que los empresarios que pasan por ahí incrementan ventas un 40%, formalizan su empleo, invierten en la empresa y crecen como empresa. Entonces tenemos una mirada muy holística de lo que es emprender, de lo que es ser microempresario, con toda una plataforma de servicios que le ayuda a los empresarios a que puedan salir adelante, que puedan tener unas mejores vidas. Y es fácil llegar a Interactuar. No a la sede. Re fácil. Tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Pues lo primero es que nosotros tenemos una huella pues, geográfica. Nosotros estamos en Antioquia, Córdoba, Sucre, Tolima, Caldas y un pedacito de Cundinamarca. Ahí tenemos el servicio financiero. El servicio de transformación empresarial, pues también lo tenemos, algunos en todo el territorio, otros más aquí en el área metropolitana de Medellín, y ya tenemos algunas ofertas también virtuales que la gente puede acceder desde distintas partes. ¿Y cómo acceden? Pues acceden que por la página web, por redes sociales, las oficinas, tenemos gente en la calle pues, hablando con los empresarios, entonces es súper fácil interactuar. Hernán es una entidad de relaciones humanas, entonces nosotros gozamos mucho acompañando, abrazando a la gente, interactuando con ellas, entendiendo qué les está pasando, entonces siempre estamos construyendo relaciones humanas con nuestros empresarios. Y continuamos con Maestros del Negocio. Ahora llegó el momento de conocer qué debe hacer una microempresa para hacerse realidad. A mí me gusta decir que lo primero que uno tiene que pensar o sentir cuando va a montar un negocio es que su corazón esté ahí. Porque uno, si monta un negocio por hacer plata, lo más seguro es que pronto te vas a chocar. Lo primero es que lo que voy a hacer me apasione, me guste, me encante. Si yo quiero montar una panadería, pues yo debo gozar, como mínimo, haciendo pan y segundo, pues interactuando con la gente pues, para poderle servir a través de un pan. Ya el resto de cosas empiezan a llegar. ¿Dónde pongo la panadería, por ejemplo? Entonces, si yo estoy en un barrio donde a la redonda tengo 10 panaderías, pues no lo vas a poder montar en tu barrio. Busca otro barrio y desplázate un poco para que montes la panadería en un sitio donde esté conectado con el mercado. Entonces, ahí siempre hay como un segundo capítulo que para mí es muy importante y es la conexión con el mercado. ¿A quién lo voy a vender? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quién es mi público?
Y así, pues uno logra ir asegurando que esa variable de cuánto voy a vender, pues la tenga muy clara. La tercera, que es fundamental, Vivi, es la educación financiera. Porque si tú montas un negocio, sigamos con el ejemplo del pan, entonces vas a vender pan y tú no costas los panes o no te das cuenta que el precio de la harina está subiendo por todo lo que está pasando en Ucrania y en Rusia y no cambian los precios del pan, o si tienes tus ingresos no los estás guardando bien y no estás guardando el pedazo de dinero para poder pagar los servicios, el arriendo, para la plata que necesitas para vivir. Entonces hay que ser muy disciplinado con el manejo del dinero, porque de lo contrario también la plata el mal manejo del dinero se lo puede llevar a uno. Y yo lo que diría es también, pues finalmente, las herramientas gerenciales, porque muchas veces sabemos hacer muy bien el pan, pero no sé hacer mercadeo, o no sé manejar las finanzas, o no sé atender a la gente. Entonces, las herramientas gerenciales son claves en el desarrollo de la empresa. Ya vienen otros elementos que nosotros acompañamos desde Interactuar. Venga, hagamos un plan de negocios, venga, miremos si necesitas capital para que puedas comprar los hornos o puedas terminar de apalancarte, hasta cuánto puedes pagar, unas asesorías para que aprendas de herramientas gerenciales. Entonces, nosotros en Interactuar acompañamos, como te decía ahorita, 360 grados, desde la necesidad financiera hasta el acompañamiento en la estructuración del plan de negocios y las herramientas gerenciales que necesita esa persona para que esa panadería o cualquier otro negocio pueda salir adelante. Fabio, respóndeme esta pregunta antes de plantear la siguiente, y es, ¿hay una baja tasa de supervivencia de las empresas nuevas en Colombia? ¿Sabemos cuál es esa cifra? Pues Hernán, Aproximadamente. la tengo más o menos. Yo sé que alrededor del quinto año, como el 45% de las empresas han fracasado. Sí. Pero cuando esas empresas tienen algún tipo de acompañamiento, cambia la historia. Te voy a dar cifras de Interactuar. Ese ecosistema que nosotros acompañamos, porque no solamente es Interactuar, muchos están trabajando o con otra entidad o tienen acompañamiento de un CREAME, un programa de una alcaldía o de Confama, muchos otros, pero el ecosistema que nosotros acompañamos, el 72% de las empresas tienen una vida de 12 años. Entonces, de ahí la importancia de que un empresario tenga algún tipo de acompañamiento, que pida consejos, que pregunte, para que esas empresas duren más en el tiempo. Es que allá iba la pregunta, o sea, estás hablando de una cifra más o menos del 5%, pero con el acompañamiento de Interactuar puede llegar a 12%. ¿Cómo hacemos globalmente, en general, para evitar que esas empresas fracasen o que se quiebren? Pues que no lleguen solo a 5 años, sino que persistan y ese 91% crezca. Hernán, yo te diría que hay varios elementos importantes. Uno es política pública, lo que hablábamos ahorita, que hay una política de Estado dedicada a simplificarle la vida a la microempresa, abaratarle costos a la microempresa y digamos que entre Estado e institucionalidad, cómo Interactuar entre muchas otras organizaciones, acompañemos a esos microempresarios. Porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los microempresarios tienen unos niveles de educación bajos. El 80% de los microempresarios de Interactuar tienen hasta bachillerato. Entonces necesitan un acompañamiento adicional para que puedan vivir todo ese proceso de creación de empresas. El sistema financiero tiene una responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad muy importante de cara al empresario, hasta dónde les prestamos. Porque muchas veces como sistema financiero pues no miramos todo el contexto y podemos prestarle más de lo que un microempresario puede y terminamos haciendo un daño. Entonces ahí también tenemos una responsabilidad como industria financiera en saberle prestar a esos microempresarios. Y lo que tanto hemos dicho hoy es que no es solamente la plata, no solamente la plata, es un momento de poder acompañar a ese empresario con cómo le ayuda a que venda más, cómo lo conecto con un comprador más grande, cómo les generamos redes de apoyo. Entonces hay muchos elementos que se deben trabajar de manera integral para que la microempresa pueda salir más adelante. Fabio Andrés Montoya, director ejecutivo de Interactuar. Sabemos de tu pasión por el deporte, por la lectura, por la alimentación sana. Vamos a meter un poquitico más en tu vida. Pero esos hábitos, ¿cómo son importantes precisamente
cómo adquirir esos hábitos para ser exitoso en una empresa, en una microempresa, y cómo esos hábitos te inspiran en la vida tuya. Uy, Hernán, esa pregunta está muy difícil, pero venga, a ver. O sea, a uno le preguntan por la vida personal y lo corchan, por lo que yo sé. Muéstrame a ver, Hernán. Yo he sido más o menos disciplinado en la vida. Yo creo que la disciplina es importante cuando uno quiere desarrollarse como ser humano, como profesional, como miembro de familia, como miembro de una comunidad. Entonces, yo esos hábitos los he venido desarrollando en la vida, de verdad, sin mucho esfuerzo. No es que para mí sea muy difícil levantarme a las 5:15 de la mañana para irme a trotar, pues igual ya con los años me despierto muy temprano, entonces no es que para mí sea traumático levantarme, entonces salgo y troto, a no ser pues que sea este invierno que está haciendo que las cobijas no lo dejan a uno y el agüita pues por ello cayendo, entonces yo lo disfruto. Y nuevamente volvemos al ejemplo que les ponía del panadero. Si a uno le gusta, pues uno busca los espacios y los momentos. Yo tengo 3 hijos y los 3 hijos pues demandan tiempo. Por ejemplo, antes a mí me gusta mucho leer. Entonces, claro, para leer me toca que buscar espacios porque el trabajo, ¿cierto? Más los espacios de familia. Entonces, trato de leer, pero también aprendo que la lectura debe ser gozada y que si un libro me sirve de somnífero, pues también me lo gozo. Sí, claro. Entonces, yo creo que los hábitos no como una disciplina militar, sino que los hábitos como algo que uno se goce, en algo que uno sabe que es bueno para uno y que finalmente se va a irrigar en una cantidad de gente. ¿Qué te estás leyendo actualmente? Mira, me estoy leyendo Dune, la segunda parte de Duna, la película pues que salió ahorita, pero es un autor que me gusta mucho que se llama Frank Herbert. La segunda parte que se llama Los hijos de Duna. Me estoy leyendo un libro de innovación que se llama El dilema del innovador de Clayton Christensen, que es un clásico. Me acabé de leer un libro pues, que terminé este fin de semana que se llama Respira, que le enseña una cantidad de técnicas y la importancia de respirar. Uy, qué bueno. Sobre todo para los que roncamos. Entonces mi esposa está feliz, porque estoy cogiendo algunos hábitos que hay ahí en ese libro. Por ejemplo, esa es una buena pregunta para los hábitos. Ahí recomiendan que uno por la noche, los que no respiramos bien, yo soy rinítico, nos pongamos un pedazo de cinta en la boca. La primera noche para mí pues no fui capaz. Hubo un momento en que me empecé como a ahogar y a los 15 minutos me lo quité. Y ya estoy siendo capaz de hacer el ejercicio de dormir con un pedazo de cinta en la boca, como una 3M de esas. Y mi esposa está feliz. Y yo siento que duermo muchísimo mejor. Entonces hay veces como que uno se ajusta, le da durito, pero intenta un poquito más y ahí creo el hábito. Entonces ese libro también está súper poderoso. Fabio, ¿te consideras un maestro del negocio? No sé. Es que esas palabras mayores son ligas mayores, ser maestro, ¿cierto? Entonces me imagino ¿cómo es que? El Yoda, ¿cierto? El maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias y todavía me falta como mucho. Yo te diría, Hernán, que soy un aprendiz porque no quisiera parar de aprender. Y si uno se dice maestro, pues quizá ya va a tener todo como muy aprendido y no quiero dejar de aprender. Y mi equipo, los empresarios, todo el tiempo me están mostrando que tengo mucho que aprender, mucho que aportar también. Entonces, digamos que soy un aprendiz en camino a algún día, ojalá lejano, ser un maestro, pero estamos aprendiendo. Pues Fabio, mil gracias por estar en este espacio, por aceptar la invitación, por inspirar, por enseñar y por hacer parte de todo este conglomerado de los que vienen y vendrán precisamente de maestros del negocio. Mil gracias. Hernán, Vivi, muchas gracias. Están haciendo un poquito de patria con este podcast, con este programa, con la televisión, con todo. Entonces, mil gracias de verdad.